A veces, en la Fórmula 1, la línea que separa la gloria del olvido es tan delgada como una última vuelta, una parada en boxes o una llamada de teléfono. Y en el caso de Sergio Pérez, esa línea estuvo a punto de desaparecer por completo en 2020. Sí, el año de la pandemia, el caos, las mascarillas, pero también el año en el que Checo volvió a nacer en la F1 como si de una película se tratase. Y es que en 2020 Checo no solo tenía que luchar contra rivales en pista, sino también contra las decisiones del paddock. Porque mientras él seguía rindiendo a un nivel altísimo en Racing Point, la dirección del equipo ya había firmado a Sebastian Vettel para 2021. ¿Y qué significaba eso? Pues que Checo se quedaba sin asiento. Así, de la noche a la mañana, sin apenas explicación, sin justicia, había ayudado a construir ese equipo desde sus cimientos, había aportado puntos, podios, desarrollo, liderazgo, y aún así se quedaba fuera. Para cualquiera habría sido el fin. ¿A dónde iba a ir? ¿Quién le iba a fichar tan tarde en el año? El mexicano estaba en una situación límite, pero no tiró la toalla. Nunca. Y entonces, como si el universo quisiera compensarle, llegó el Gran Premio de Sakhir 2020, una carrera que es ya leyenda, historia pura y que probablemente marcará por siempre la biografía de Checo Pérez. Todo comenzó mal, muy mal. En la primera vuelta, en una curva caótica, Checo fue tocado por Leclerc y mandado al fondo del pelotón. Último, a más de 20 segundos del líder. La carrera para muchos parecía acabada, pero no para Checo. Lo que vino después fue una obra maestra de pilotaje, estrategia y corazón. Vuelta tras vuelta, comenzó a remontar, adelantamiento tras adelantamiento, curva tras curva. Y mientras otros cometían errores, él mantuvo la calma. Su talento para conservar neumáticos y sacar ritmo constante lo puso en posición de podio. Pero el milagro se completó cuando Mercedes, en un error histórico, metió a George Russell y Valtteri Bottas en boxes y les montaron neumáticos equivocados. Checo heredó el liderato y lo defendió como un león y ganó. Checo Pérez ganó su primera carrera en Fórmula 1 después de 190 intentos. Se convirtió en el primer mexicano en ganar desde Pedro Rodríguez en 1970. 50 años después, la bandera tricolor volvía a lo más alto. Las lágrimas, los gritos, el orgullo. Fue una victoria para él, para México y para todos los que alguna vez se sintieron infravalorados. Porque ese día, la F1 tuvo que rendirse ante la evidencia. Checo Pérez era uno de los mejores del mundo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Red Bull llamó a su puerta. Sí, el equipo que llevaba años buscando un segundo piloto sólido para acompañar a Max Verstappen, por fin se dio cuenta de que el nombre estaba justo delante de sus narices. Después de probar con Albon, Gasly, Kvyat, decidieron apostar por Checo para 2021. Era la gran oportunidad. El coche con el que podría luchar por victorias con regularidad. Por fin, el material que tanto había merecido. Y Checo no decepcionó. Su llegada a Red Bull fue como el de un veterano curtido en 1000 batallas. Desde el primer momento comprendió su papel, apoyar a Verstappen, sí, pero también sacar el máximo del coche y aprovechar cualquier oportunidad de brillar. En Bakú 2021, cuando Verstappen reventó neumáticos a pocas vueltas del final, Checo heredó el liderato y aguantó los ataques furiosos de Hamilton. Victoria en Azerbaiyán, segunda victoria de su carrera. Segunda muestra de que no estaba allí de paso, y lo mejor estaba por llegar. El final de la temporada 2021 en Abu Dhabi Punta Verstappen peleaba con Hamilton el título. Todo se decidía en la última carrera, y ahí apareció el escudero perfecto. Checo defendió con uñas y dientes contra Hamilton durante varias vueltas, ralentizándolo, dándole a Max tiempo suficiente para acercarse. Checo is a legend, gritó Verstappen por la radio. Y tenía razón, lo que hizo ese día fue épico. Sin Checo, probablemente Max no habría ganado ese campeonato. Y eso no es una exageración, es historia. Pero por supuesto no todo fue color de rosa. El coche era difícil de domar, adaptarse a Red Bull no fue sencillo, y Max tenía el equipo construido a su alrededor. Aún así, Checo logró podios, victorias y momentos decisivos en muchas carreras. En 2022 y 2023 se mantuvo como el mejor segundo piloto que Red Bull había tenido en años. Victoria en Mónaco, otra en Singapur.
podios en Arabia Saudí, México, Spa. Era constante, fiable y tenía el cariño de toda Latinoamérica. Pero con la llegada de 2024 y 2025 la cosa comenzó a cambiar. El coche evolucionaba hacia el estilo de Max y Checo empezó a sufrir más. Aún así, seguía sumando puntos valiosos para el campeonato de constructores. Sin embargo, ya sabes cómo es la F1. Memoria corta, exigencia brutal y presión constante. Para 2025 la relación con Red Bull parece haberse enfriado. Con rumores de su salida y con jóvenes talentos como Lawson o incluso viejos conocidos como Ricciardo esperando su oportunidad, el asiento de Checo empezó a tambalearse y finalmente Red Bull no le renovó. Fin de una era, pero no fin de una carrera. Porque si algo ha demostrado Sergio Pérez es que nunca se rinde. Y aquí es donde miramos hacia el futuro. Porque aunque muchos ya lo dan por acabado, hay dos equipos que podrían devolver a Checo a la parrilla muy pronto. Equipos que necesitan experiencia, talento y liderazgo. La Fórmula 1 no espera a nadie. Un día estás en lo más alto del podio y al siguiente ni siquiera tienes asiento. Pero si hay alguien que ha desafiado las reglas del juego una y otra vez, ese es Sergio Pérez. Por eso, aunque su etapa en Red Bull haya terminado, la historia de Checo en la F1 no ha acabado, ni de broma, porque si algo ha demostrado este hombre es que sabe reinventarse, sabe volver y sobre todo sabe ganar. No estamos hablando de un piloto cualquiera, estamos hablando de un tipo que ha sido clave en títulos, que ha aguantado la presión como pocos y que tiene a todo un continente detrás. Checo es una marca mundial, una figura carismática con la que muchos equipos estarían encantados de contar. Así que ahora la gran pregunta es, ¿dónde veremos a Checo en 2026? Opción 1. Audi F1 el equipo. Sauber se transformará oficialmente en Audi F1 a partir de 2026. El gigante alemán, con su entrada oficial como constructor, busca crear una escudería ganadora a largo plazo. Pero claro, para ganar no basta con un buen coche, necesitan pilotos sólidos, con cabeza, con experiencia y capaces de sumar puntos cuando el coche no da para más. Y aquí es donde entra Sergio Pérez. Audi quiere causar impacto, posicionarse como una marca seria desde el primer día. ¿Y qué mejor carta de presentación que fichar a un piloto con más de 250 grandes premios, podios, victorias y experiencia en equipos punteros? Sí, suenan nombres como Esteban Ocon, que ha sido confirmado recientemente para 2026, pero aún falta un segundo piloto. Y ese segundo volante podría ser perfectamente para Checo. De hecho, algunos rumores ya lo colocan en la órbita de Hinwil, especialmente si Audi decide equilibrar juventud y veteranía. Además, a nivel de marketing, tener un piloto latinoamericano como Checo puede abrir nuevos mercados y audiencias, algo que ninguna marca automovilística seria despreciaría. Audi no es ajena a eso. El mercado mexicano es enorme, apasionado y fiel. Y si Audi quiere vender coches, ¿qué mejor embajador que Checo Pérez? Por tanto, si bien la opción de Audi todavía no está confirmada, Toro encajaría muy bien. Un piloto que aporta solidez, visibilidad y prestigio. Y sobre todo un piloto con sed de redención. Opción 2. Cadillac. Y si Audi es una opción seria, la segunda posibilidad que suena con fuerza es la de Andretti Cadillac. Sí, ese equipo que sigue peleando con la FIA y la F1 para entrar oficialmente al Mundial, pero que, si lo consigue, necesitará una estrella, un referente, un líder. Y seamos sinceros, Checo sería el fichaje perfecto. Cadillac no tiene experiencia en F1. Andretti, sí, pero no a este nivel. Así que necesitarán a alguien que entienda cómo se mueve el paddock, cómo se desarrolla un coche, cómo se gestiona una carrera y cómo se lidera un equipo desde dentro. Además, pensemos en lo simbólico. Checo fichando por un equipo norteamericano, con apoyo de una gran marca como Cadillac, sería un golpe sobre la mesa. Reuniría la pasión mexicana con el músculo estadounidense. Fórmula 1 a lo grande. El proyecto Andretti Cadillac busca posicionarse como una alternativa seria a las escuderías tradicionales. Y si consiguen entrar en 2026 o 2027, querrán empezar con buen pie. Checo Pérez sería un fichaje perfecto para ese papel de capitán,
Un tipo que puede orientar a ingenieros, guiar a los jóvenes y además atraer patrocinadores. Y lo mejor, Checo tiene aún mucho que dar. Muchísimo. Ahora pongámonos en el peor escenario. ¿Y si 2025 fue su último año en la F1? ¿Y si no llega ninguna llamada? Pues incluso así Checo se iría por la puerta grande. Porque muy pocos pueden decir que han ganado carreras, que han liderado equipos que han sido fundamentales en títulos y que han marcado a una nación entera. Sergio Pérez ha logrado algo que no se compra con dinero: el respeto del paddock y el cariño de los aficionados. Pero somos optimistas. Y tú también deberías serlo. Porque cuando nadie creía en él, Checo ya demostró que podía volver. Lo hizo en 2020. Lo hizo en Red Bull y puede volver a hacerlo ahora. El camino no será fácil. Tendrá que negociar, prepararse, mantenerse en forma. Pero si alguien tiene las agallas y la mentalidad para hacerlo, ese es el guerrero de Guadalajara. Y quién sabe, quizás todavía le quede una última victoria épica, una temporada mágica con un coche competitivo y por fin el City-Roll reconocimiento mundial que tanto merece. Porque Checo pudo ser campeón. Y si el destino le da una última oportunidad, aún podría hacerlo. Quédate hasta el final, porque esta no es solo la historia de un piloto de Fórmula 1, es la historia de un luchador, de un soñador, de un joven que salió desde lo más profundo de México con una misión clara: demostrarle al mundo que un mexicano podía triunfar en la élite del automovilismo. Y si alguna vez pensaste que Checo Pérez mereció un mundial, este video es para ti, porque Checo no necesitó un título para convertirse en campeón del pueblo. Lo que hizo en la pista, lo que ha significado para una generación entera de fans mexicanos, no se mide con trofeos ni con estadísticas frías. Se mide con pasión, se mide con corazón, pero como toda gran historia hay que empezar por el principio. Sergio Michel Pérez Mendoza nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Su familia ya respiraba gasolina. Su padre, Antonio Pérez Garibay, fue piloto y promotor de carreras, y su hermano mayor también se dedicó al automovilismo. Pero Checo era diferente. Desde muy pequeño mostró una obsesión por las carreras, una actitud que no era normal para su edad. A los 6 años, mientras otros niños jugaban con carritos, él ya estaba corriendo en karts. No tardó en destacar, ganaba campeonatos locales, regionales y pronto nacionales. Pero no todo fue fácil. La falta de recursos, la presión familiar y las pocas oportunidades que tenía un niño mexicano para llegar a Europa, el epicentro del automovilismo mundial, hacían que el camino fuera casi imposible. Pero para Checo, imposible no era una palabra válida. Con apenas 14 años, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Se mudó a Alemania, solo, sin su familia, sin hablar alemán, sin amigos, sin comodidades, sin red de seguridad. Solo él, una maleta, su casco y una determinación de acero. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Con 14 años, vivir en un país extraño, completamente solo, en un deporte dominado por europeos ricos y bien conectados. Checo dormía en el taller del equipo, comía lo que podía y vivía con lo justo, pero cada vez que se subía al coche lo daba todo y lo hacía mejor que muchos de los favoritos, porque no tenía nada que perder y todo por ganar. En 2004 debutó en la fórmula BMW Adagio con el equipo World Speed Media. No fue una temporada fácil, poca experiencia, barreras idiomáticas y coches exigentes, pero aún así logró resultados respetables. Lo importante no eran los puntos, lo importante era que había entrado en el radar, y eso, para un joven mexicano en Europa, era ya una hazaña. Gracias al apoyo de Telmex, que apostó por él como parte de su programa Escudería Telmex, Checo pudo continuar su escalada. En 2005 ya empezaba a mejorar. Y para 2006 dio el salto a la Fórmula 3 alemana, donde terminó sexto en la clasificación general. Ya no era una promesa, era una realidad. En 2007 y 2008, Checo compitió en la British F3 International Series, ganando múltiples carreras y demostrando un talento especial para gestionar los neumáticos y sacar el máximo del coche. Esa inteligencia en pista, esa capacidad de pensar mientras conducía al límite,
sería una de sus mayores virtudes en la Fórmula 1, pero fue en 2009 cuando el mundo realmente empezó a tomar nota. Checo llegó a la GP2 Series Asia, donde se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de GP2, y luego, en la temporada principal, con el equipo Bar-Wadax en 2010, terminó subcampeón del campeonato solo por detrás de Pastor Maldonado. En una parrilla con nombres como Jules Bianchi o Danny Clos, Checo era ya una estrella en ascenso. Y claro, la Fórmula 1 ya lo tenía en el punto de mira. Porque en una época donde los equipos buscaban talento joven y respaldado económicamente, Checo era una joya. Rápido, constante, con una gran base técnica y además con el respaldo de Carlos Slim y Telmex. Una combinación letal, así fue. Como en 2011, Sergio Pérez debutó en la Fórmula 1 con el equipo Sauber. Un equipo humilde, sin grandes aspiraciones, pero con una estructura sólida donde podía aprender sin demasiada presión. Y vaya si aprendió. En su primer Gran Premio, en Australia, sorprendió a todos al terminar en los puntos. Luego fue descalificado por una irregularidad del alerón trasero, pero el mensaje estaba claro. Este novato venía a competir en serio. A lo largo de esa temporada mostró inteligencia estratégica, cuidado de neumáticos excepcional y una madurez impropia de un debutante. Sauber se dio cuenta rápido de que tenía un diamante entre manos. Sergio Pérez llevaba apenas una temporada en la Fórmula 1 y ya había demostrado que tenía algo especial. Mientras muchos rookies tardaban años en destacar, Checo había logrado impresionar a medio paddock con su temple, su madurez y sobre todo su capacidad para cuidar neumáticos, como un maestro veterano. Lo que venía a continuación era una auténtica montaña rusa emocional, momentos de gloria, decisiones polémicas y un baño de realidad que forjaría el carácter de uno de los pilotos más resistentes de la parrilla. La temporada 2012 con Minimo y Sauber fue, sin lugar a dudas, el año en el que Checo explotó como estrella. A los mandos de un coche modesto, sin muchas expectativas, comenzó a hacer magia. Y sí, magia es la palabra correcta, porque lo que hizo en Malasia ese año todavía resuena como uno de los grandes momentos de los últimos tiempos. Gran Premio de Malasia 2012. Bajo una lluvia caótica, con estrategias cambiantes y condiciones impredecibles, Checo Pérez hace lo impensable. Remonta desde la posición 9 hasta la segunda posición final, luchando de tú a tú con Fernando Alonso, uno de los pilotos más experimentados y letales en esas condiciones. Estuvo a punto de ganar, a punto. Solo un pequeño error en la parte final de la carrera le privó de su primera victoria, pero el mensaje estaba claro. El mexicano no solo había llegado a la F1, había llegado para pelear en serio. Ese podio no fue una casualidad. Más adelante, en Canadá, Checo repetiría otra actuación brillante. Partiendo desde el fondo de la parrilla, acabó en una increíble tercera posición, con una estrategia inteligente y un ritmo consistente. Y luego, en Monza, volvió a subirse al podio con un adelantamiento soberbio a los Ferrari. En casa de Ferrari, el chico tenía gallas, tenía talento y tenía hambre. Esos resultados lo pusieron en el centro del mercado de pilotos. Las grandes escuderías empezaron a prestar atención. ¿Quién era ese chico que con un Sauber les estaba mojando la oreja a coches mucho más rápidos? Y entonces llegó la llamada. Sí, McLaren, uno de los equipos más legendarios de la Fórmula 1. Campeones con Senna, Prost, Häkkinen y Hamilton. Era el sueño de cualquier piloto. Checo fue elegido para sustituir nada más y nada menos que a Lewis Hamilton, quien dejaba el equipo para irse a Mercedes. Era 2013 y parecía que el camino al título estaba al alcance de su mano. Pero aquí vino una de las lecciones más duras en la carrera de Checo, porque no todo lo que brilla es oro. La temporada 2013 fue una pesadilla camuflada de oportunidad. El McLaren MP428 resultó ser uno de los peores coches del equipo en décadas. Inestable, lento y muy difícil de poner a punto. Para un piloto nuevo, sin experiencia en un equipo top, era como lanzarse al océano sin flotador. Y por si fuera poco, el ambiente interno en McLaren no era el más cálido. La presión era enorme, las comparaciones con Hamilton constantes, y su compañero Jenson Button ya era un campeón del mundo con mucho peso político dentro del equipo. Checo
Hizo lo que pudo, luchó, arriesgó. Incluso se ganó algunas críticas por ser demasiado agresivo, como cuando se enzarzó con Button en varias carreras. Pero él no iba a agachar la cabeza, venía de abajo y no se iba a dejar pisotear por nadie. Aún así, al final del año, McLaren decidió no renovarlo. Fue un golpe durísimo. De pasar a ser el piloto revelación, Checo se vio fuera de un equipo top y con muy pocas opciones a la vista. Muchos pensaban que su carrera en la F1 había terminado, pero lo que ellos no sabían es que Checo estaba hecho de otra pasta. Cuando otros se habrían retirado o habrían aceptado papeles secundarios, Checo apostó por seguir luchando. En 2014, firmó con Force India, un equipo pequeño pero con mucho potencial y liderado por un grupo técnico muy competente. Para muchos, eso era un paso atrás, pero para Checo, fue el comienzo de una de las etapas más importantes de su carrera. Desde su llegada dejó claro que no venía a conformarse. En su primera temporada con ellos, logró otro podio en Bahrein, llevándose la tercera posición con una defensa brillante. Y así, año tras año, fue consolidándose como el alma del equipo. Entre 2014 y 2020, Checo fue el rostro visible de Force India, luego renombrado Racing Point. En esa etapa logró 7 podios más, terminó múltiples veces como el mejor del resto, solo por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull, y se convirtió en el referente del equipo. Su consistencia, su habilidad para gestionar neumáticos y su sangre fría en momentos críticos hicieron que se ganara el respeto absoluto de la parrilla. Pero más allá de los resultados, lo que Checo demostró en esa época fue algo mucho más valioso: resiliencia. Había caído del cielo, había tocado el infierno en McLaren y desde ahí, con esfuerzo y sin quejarse, había construido una nueva carrera con sus propias manos. Poco a poco, los aficionados comenzaron a verle no solo como el piloto mexicano de F1, sino como uno de los pilotos más sólidos, respetados y queridos del paddock. Y entonces llegó 2020, un año que lo cambiaría todo, para bien y también para mal. Al final del camino, cuando los focos se apagan y los motores se detienen, lo que queda no son los títulos, ni los récords, ni siquiera los trofeos. Lo que queda es la historia que escribiste y cómo hiciste sentir a millones de personas en todo el mundo. Y si hay un piloto que ha sabido conquistar corazones sin necesidad de un campeonato del mundo, ese es Sergio Pérez Mendoza. Porque sí, Checo nunca fue campeón del mundo. No al menos en los papeles, pero eso no significa que no haya sido un campeón en la pista y en el alma de todos los que le siguen. Desde sus humildes inicios en Guadalajara hasta subirse a lo más alto del podio en Mónaco o Azerbaiyán. Desde ser un piloto de media tabla luchando por sobrevivir, hasta ser clave en uno de los equipos más dominantes de la historia moderna. Checo ha vivido todo el espectro de la Fórmula 1 y siempre ha salido adelante con carácter, con clase y con corazón. La gente a veces se obsesiona con las estadísticas, con las poles, las vueltas rápidas, los mundiales ganados. Pero la grandeza de un piloto no siempre se mide por las copas que tiene en la vitrina, sino por el impacto que deja en quienes lo vieron correr. Y Checo ha dejado huella, porque nos ha regalado remontadas imposibles. Ha hecho que el himno nacional mexicano suene en circuitos europeos. Ha demostrado que con paciencia, constancia y humildad se puede llegar a lo más alto sin ser hijo de nadie. Checo no nació con el apellido de un campeón. Checo se hizo campeón a base de esfuerzo, y eso vale más que cualquier trofeo. Para millones de mexicanos, Checo no es solo un piloto, es un símbolo de esperanza, de superación, de orgullo nacional. Es el que abrió puertas, el que puso a México en lo más alto del automovilismo moderno. Es el que enseñó que no hace falta nacer en Europa para triunfar en la F1. Y no solo eso. Para los latinos en general, Checo representa el sueño posible, el que habla tu idioma, el que se emociona con tu bandera, el que te representa en cada curva, en cada adelantamiento, en cada punto que suma. Por eso, aunque hoy no esté en la parrilla, aunque su nombre no suene en cada GP como antes, Checo sigue siendo eterno, porque su historia ya es leyenda. El capítulo con Red Bull se cerró, eso está claro. Pero, ¿ese es el final del libro? Nosotros creemos que no, porque
El talento está intacto, la experiencia está más afilada que nunca y el hambre de competir sigue rugiendo en su interior. Cadillac, Audi, proyectos nuevos, desafíos inesperados. Cualquier cosa puede pasar en el universo de la F1. Y si alguien sabe cómo aprovechar una oportunidad cuando aparece, ese es Checo Pérez, así que no descartes nada. Porque quizás en un futuro no muy lejano volvamos a escuchar su nombre en una parrilla, bajo un nuevo equipo, con un nuevo casco, pero con la misma determinación de siempre. Y quién sabe, tal vez ese título que tanto se le resistió aún esté escrito en su destino. Si tú también crees que Checo Pérez se mereció un mundial, si tú también has vibrado con sus victorias, sus defensas y sus remontadas imposibles, suscríbete ahora mismo al canal. Este es tu sitio si amas la Fórmula 1, si te emocionan las buenas historias y si quieres apoyar a los pilotos que lo dan todo, incluso sin la recompensa que merecen. Y por supuesto, déjame en los comentarios, ¿dónde te gustaría ver a Checo? ¿En 2026? ¿Crees que Audi o Cadillac deberían ficharle? Nos vemos en el próximo video. Y que viva Checo siempre.